Bien, en el año 2007 yo recibí un mensaje de un cristiano, de un hermano, haciéndome una pregunta acerca, según él me decía, de los dos aspectos de la venida del Señor. Él tenía algunas preguntas y me las envió para provecho de aquellos a los cuales yo respondía. De esto ya han pasado 13 años, así que este tema es antiguo y no es la primera vez que, que, que lo estoy tratando. Me envió los argumentos el hermano y le respondí elaborando un artículo y se titulaba Los dos aspectos de la venida del Señor. Y hoy hablaremos de la palabra parusia y este punto que ellos me preguntaron o él me preguntó. También me preguntó sobre varias palabras griegas que se refieren, según los predicadores del rapto, a dos eventos distintos. Los predicadores del rapto utilizan en sus enseñanzas algunas expresiones que son muy comunes y que nosotros vamos a oír cuando alguien esté predicando acerca de la venida del Señor. Ellos dicen que el rapto es la venida del Señor por su pueblo y la segunda venida, la venida del Señor con sus santos. Así dividen en dos aspectos la venida del Señor. También en otras ocasiones nos dicen o presentan la misma doctrina como el rapto, el aspecto secreto y la segunda venida como el aspecto visible. En la primera se refieren al retorno secreto de Cristo en el aire por sus santos. Necesitamos conocer el concepto para refutarlo. En la segunda se refieren al último retorno de Cristo a la tierra con sus santos para juzgar y reinar. Repito, por si me equivoqué. En la primera se refieren al retorno secreto de Cristo en el aire por sus santos. Hacen la separación de por sus santos. Y en la segunda se refieren al último retorno de Cristo a la tierra con sus santos para juzgar y reinar. Pero nosotros los cristianos hemos creído, yo desde que fui convertido y muchos otros, lo que la Biblia nos dice acerca de la segunda venida de Jesús, que aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y este texto está en Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántas veces aparecerá Cristo? He diagramado este texto y lo voy a poner ahí en la pantalla. Si ustedes lo miran con atención, la primera parte del texto, la primera oración tiene dos complementos. Nos dice que Cristo fue ofrecido. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Y nos dice que fue ofrecido para llevar los pecados de muchos. La siguiente oración nos dice, y Cristo aparecerá por segunda vez. Aparecerá como sin relación con el pecado. ¿Y para qué aparecerá? Para salvar a los que le esperan. Los términos una sola vez en la primera oración que está aquí arriba, una sola vez, y la frase por segunda vez deben de ser interpretadas de manera literal. ¿Qué pasaría si usted no interpreta de manera literal estas dos frases? ¿Por qué no vemos el contexto de Hebreos capítulo 9 y analizamos? Leemos el versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice así. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Cuántas veces mueren los hombres? Una sola vez. Y dice, y después de esto el juicio, dice el 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Cuántas veces se necesitó ofrecer Cristo para poder hacer salvos a los creyentes? Solo una vez. Por eso su sacrificio es tan eficaz, es perfecto, es el adecuado, es el ideal. Si Cristo hubiese necesitado ofrecerse más de una sola vez, sería igual a los sacrificios del Antiguo Testamento. Lo dice el verso 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Dice el 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Así que Cristo fue ofrecido una sola vez. Es tan importante comprender esta doctrina que ninguno se atrevería a negar que el ofrecimiento de Cristo, su sacrificio, fue una sola vez. No necesitamos más sacrificios. Cuando Cristo se ofreció por nosotros una sola vez fue suficiente para salvarnos. Esto es tan importante y tan trascendente que cualquiera que lea este texto comprenderá que interpretar de manera literal la frase una sola vez es imperante para no torcer la Biblia. Si Cristo fue ofrecido una sola vez y ese término es literal,
Nosotros comprendemos que Cristo no se va a ofrecer dos veces, tres o cuatro, sino solo una. Del mismo modo, en el mismo contexto, en la misma frase, en dos oraciones distintas, el escritor a los Hebreos dice, y Cristo aparecerá por segunda vez. Si allá una sola vez es literal, la frase segunda vez también es literal. Cristo vino, nació de una virgen, murió por nosotros y se fue. Pero luego va a venir por segunda vez. Y si el texto dice segunda vez no quiere decir segunda vez dividida en dos partes. Tampoco quiere decir tercera vez. Y esto, aunque sea muy enfático y parezca incluso algo tonto, la verdad es que tenemos que enfatizarlo porque los que predican el rapto tuercen este texto como muchos otros. Ellos te dicen que los aspectos de la venida del Señor se refieren a dos venidas distintas, una visible y otra invisible, pero Hebreos 9:28 no da lugar a este tipo de cosas. Usted puede hacer las preguntas ahí, usted puede preguntar, ¿cuántas veces aparecerá Cristo? ¿Qué responde el texto? Por segunda vez. ¿Cómo aparecerá? Sin relación con el pecado. ¿Para qué aparecerá? Para salvar a lo que le esperan. Aquí nos dice el pasaje entonces que estos términos deben de ser interpretados de manera literal. Si yo le pregunto a usted, última vez que pregunto, ¿cuántas veces aparecerá Cristo? Aparecerá por segunda vez. El Señor vino, nació de una virgen, murió por nosotros y vendrá otra vez. Eso es lo que el texto nos enseña. Así es que no existen dos venidas, solo existe una venida que va a regresar el Señor. Ahora, no es nada extraño que este texto, como otros, lo tuerzan los promotores del rapto. Es bien común que este tipo de personas tuerzan la Biblia. Yo creo que todos han visto este video. El arrebatamiento será en un abrir y cerrar de ojos. Se los voy a poner. Yo creo que todos lo han visto. Jesucristo regresará por su iglesia. La Biblia dice en Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Quiero que sepan, hermanos, que Jesucristo podría venir el próximo mes, o podría venir la próxima semana, incluso hoy mismo. Aunque ese video haya sido hecho con fines y propósitos quizás buenos, es una doctrina que no está en el Nuevo Testamento. La Biblia nos enseña que cuando Cristo venga se va a llevar a todos los que creyeron en Él y también enseña que juzgará a todos los que no creyeron en Él. Enseña también que la tierra será destruida, así que no quedará lugar para que la gente se quede. No quedará lugar. Lo vimos la semana pasada. Si usted estuvo aquí, estudiamos Primera Tesalonicenses 5 y vimos que el día que Cristo venga también vendría sobre ellos destrucción repentina. Pero quiero que ponga mucha atención a la frase que aparece aquí. El arrebatamiento será en un abrir y cerrar de ojos. Ese texto lo tuercen muchas veces y es un texto que aparece en la Biblia. Vamos a analizar cómo es una práctica común torcer la Biblia para este grupo de personas. Si usted lee solamente el texto así, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, usted lee un versículo que está mocho, le hace falta la mitad, tiene que leer dos. Pero si lo lee diagramado completo como está en el 51 y 52, la Biblia dice así. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos van a estar muertos para cuando Cristo regrese. No todos van a estar muertos, va a haber gente muerta y va a haber gente viva. Pero dice, pero todos seremos transformados, ese es el verbo principal. ¿Qué va a pasar con aquellos que estén muertos y con aquellos que estén vivos cuando Cristo venga? Todos vamos a ser transformados, tendremos un cuerpo perfecto, distinto, diferente al que tenemos hoy. Ahora, yo pregunto, ¿en cuánto momento seremos transformados? ¿En cuánto tiempo? El texto responde, en un momento. Y luego te pone una coma y te explica la misma frase en un momento dicha con otras palabras. Por eso en el diagrama le he puesto el término igual,
porque esta frase significa lo mismo que la anterior. Seremos transformados en un momento. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Un abrir y cerrar de ojos es una frase que significa en un momento. Luego el texto dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora, ¿habla este versículo de que en un abrir y cerrar de ojos será el arrebatamiento? No, el verbo es seremos transformados. Pero este grupo de personas ni siquiera se fija en esas cosas tan simples. A un video le pone el arrebatamiento será en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque quiere transmitir la idea de que cuando Cristo venga va a venir de manera invisible, la gente no lo va a ver, va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y ya se va a ir con la gente que se llevó y la iglesia, la tierra se quedará con puros incrédulos. Pero eso no dice el texto. En el texto, Pablo está explicando la transformación del cuerpo. Y al explicar la transformación del cuerpo nos dice que esta sucederá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Usted que está detrás de esta pantalla, allá en su casa viendo el video, usted es capaz de comprender este texto. Pero muchas personas cuando se ponen a predicar van y dicen, el arrebatamiento sucederá en un abrir y cerrar de ojos. No, lo que va a suceder en un abrir y cerrar de ojos será la transformación del cuerpo. El arrebatamiento tardará un poco más porque se va a tocar la trompeta, van a ser los muertos resucitados, vamos a ser transformados, el Señor descenderá del cielo, luego seremos arrebatados, nos juntaremos con Él, se va a castigar a los incrédulos y van a suceder un montón de cosas que los demás pasajes de la Biblia enseñan. Así que, si los promotores del rapto tienen por costumbre, como vimos en este video, el estar torciendo estos textos tan simples, ¿qué podemos decir cuando se dedican a estudiar otros textos que son más difíciles? Ahí está el texto diagramado y usted lo puede comprender. ¿Le queda claro? ¿Sí o no? Ahora, vamos ahora a pasar a otro punto. Estos fueron los argumentos que me enviaron en el año 2007 cuando me hicieron la pregunta de lo que ellos llaman los dos aspectos de la venida del Señor, cosa que es falsa porque ya sabemos que el Señor vendrá por segunda vez. Mire lo que dice el escritor. Estos son los argumentos que me presentaron, no son ideas mías. Los voy a leer tal cual los redactaron y después vamos a poner atención a algunas cosas y las vamos a contestar. Dice que hay tres palabras griegas que distinguen y designan la segunda venida. Es cierto que hay tres palabras griegas. La primera palabra es parousia o parusía. Esta palabra significa simplemente presencia personal y se usa para referirse al regreso invisible del Señor. Fíjese bien, ellos dicen que la palabra parousia se refiere al regreso invisible del Señor. Son sus palabras, no las mías. Vamos a probar con la Biblia a ver si es cierto que se refiere al regreso invisible. Y dice, en cuanto a la relación que este evento tiene con la bendición de los santos, y te pone 1 Corintios 15, 23 y 1 Tesalonicenses 4 del 14 al 17. Luego dice que hay una segunda palabra, que es la palabra apocalipsis. Esta palabra significa descubrimiento o revelación. El uso de esta palabra da énfasis al hecho del regreso visible del Señor en gloria. ¿Qué quiere decir hasta aquí? Que según este grupo de creyentes, según los que enseñan el rapto, sobre todo en Estados Unidos, esta doctrina está más esparcida. Hay un montón de personas en Estados Unidos que creen en el rapto, que traen una calcomanía en su carro, que dicen, este conductor puede desaparecer en cualquier momento. Y esta doctrina se ha vuelto tan popular que ha sustituido a la segunda venida del Señor. Ahora es más famoso el rapto que la segunda venida, porque la segunda venida es una doctrina que enseña que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan y no hay tercera venida. Sin embargo, el rapto enseña que aparecerá por segunda vez invisible y luego aparecerá por tercera vez visible. Usted lo puede ver aquí, mire, dice que la palabra parusia se refiere al regreso invisible y luego dice que la palabra polacalichis al regreso visible. Y luego hay una tercera palabra, epifaneía o epifanía. Esta palabra significa aparición. Se usa tocante a los dos advenimientos, o sea, a las dos venidas de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que el escritor nos está diciendo que la palabra epifanía se refiere tanto al regreso visible del Señor como al regreso invisible. Y uno va a preguntar, oye, ¿cómo vamos a distinguir cuando es el regreso visible y cuando es el invisible por una simple palabra si se usa la misma? Estos son los problemas y errores que las personas tienen cuando tuercen la Biblia. Porque, como vamos a demostrar de una forma muy sencilla y muy clara, no es verdad todo lo que nos dicen aquí.
Es verdad que se usa la palabra parousia, es verdad que se usa la palabra apocalipsis y es verdad que se usa la palabra epifanía, pero vamos a ver cómo se usan. Hagamos un análisis de la palabra parusía o parusia, según como lo quieras pronunciar. Es una palabra griega que significa presencia o venida. Vamos a ver primero en relación con Jesús y su segunda venida. El apóstol Pablo usa más veces que otros escritores esta palabra para hablar de la venida del Señor. Esto lo escribí yo en mi libro, la cual se relaciona con la resurrección de los muertos. La venida del Señor siempre se relaciona con la resurrección de los muertos. También, cuando se gloria de los tesalonicenses, hace referencia a la venida en 1 Tesalonicenses 2:19. En todos estos textos se usa la palabra parusía. Del mismo modo, exhorta a los de Tesalónica a ser irreprensibles para esa venida, 1 Tesalonicenses 3:13 y 5:23. Nuevamente la relaciona con la resurrección en 1 Tesalonicenses 4:15 y 16. En esta carta, la de Tesalonicenses, es donde más aparece esta palabra. En todas estas ocasiones, Pablo se refiere con la palabra parusía a la venida y presencia de Cristo en esta tierra, su regreso, su segunda venida. Veamos otro escritor como Pedro. Pedro la conecta con la destrucción de la tierra. En primera de Pedro 3:4 dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Esta palabra advenimiento es traducción de la palabra griega parusía. Allí los burladores se están preguntando y Pedro refuta esta pregunta. Tradujeron esta parte la palabra parusía como advenimiento. En el mismo capítulo Pedro le llama a la venida del Señor el día del Señor en los versículos 9 y 10. Así pues, es correcto decir que el vocablo parusía se usa para hablar de la segunda venida del Señor. Sin embargo, no es una palabra exclusiva de los escritores del Nuevo Testamento para referirse al evento de la segunda venida. Hoy en día, usted y yo usamos la palabra venida en muchas ocasiones. Podemos decir, ¿vino Carlos a la casa? O podemos decir, ¿cuándo va a venir José? ¿Vendrá este lunes o el martes? Oye, ¿y qué pasó con la venida de Raúl? ¿Vendrá o no vendrá? Nosotros la usamos. Del mismo modo, los primeros cristianos usaban la palabra parusía para hablar de eventos como la segunda venida de Jesús y para referirse a otras personas. Todos los textos que le voy a mostrar a continuación utilizan la palabra parusía. ¿Por qué le digo esto? Porque hay muchos cristianos que desconocen el idioma español y desconocen el idioma griego y a veces espiritualizan el griego porque no conocen ni su propio idioma. Una cosa es que lo hables y otra cosa es que entiendas la gramática de tu idioma. No es lo mismo. Y es una falsa representación decir que todo el que habla español conoce bien el español. Es falso. Del mismo modo, no todo el que hablaba griego conocía bien el griego, pero muchos hoy día espiritualizan el griego y creen que detrás del griego hay una clase de cosas muy erróneas. No sé cuántos de ustedes han escuchado a algún predicador decir que el amor ágape es el amor de Dios. No, la palabra ágape era una palabra que se usaba para el amor de Dios y para el amor de los hombres. No era exclusiva para el amor de Dios, como tampoco era exclusiva para el amor de los hombres. Entonces, los términos que se utilizan en un idioma y en otro son igual que en nuestros días. Se utilizan también para hablar de eventos naturales y normales de todos los días. Miremos con atención la palabra parusia en este texto. Se la voy a poner después en griego, pero veámosla en español. De las otras ocasiones en que aparece, dice aquí en lo que escribí, se usa para diferentes personas. Por ejemplo, Tito, un discípulo de Pablo, nos dice en 2 Corintios 7, 6 y 7. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Mire, aquí la venida de Tito no es una venida que viene del cielo a la tierra. Jesús va a venir del cielo a la tierra, pero Tito es una persona que fue a Corinto y luego dice, y no solo con su venida, y regresó con Pablo. En este pasaje se usa la palabra parusia para una persona común y corriente. Tito que fue a visitar a los corintios y luego regresó con Pablo. Como también se usa para el hombre de pecado en 2 Tesalonicenses 2:9, y Nuco cuyo advenimiento, cuya venida es por obra de Satanás. ¿Ya ve? Tanto se usa para Tito como se usa para un falso maestro. También se usa la palabra parusia para el apóstol Pablo. Por mi presencia otra vez, dice Filipenses 1:26. Mire cómo se usa la palabra presencia de alguien que está en persona, que va. Y luego dice en el 2:12 de Filipenses, no como en mi presencia solamente. En todos estos textos en griego aparece la palabra parusía. También cuando se refiere a Pablo de manera despectiva y para hablar de su persona, hay personas en Corintio que decían que la presencia corporal de Pablo era débil, 2 Corintios 10:10. En todos estos textos habla de la
palabra parusía. Por último, Pablo la usa para la venida de varios hermanos. Mire, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Arcaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Esto nos señala que la palabra parusía tenía simplemente el significado de presencia o venida y que se podía usar para cualquier individuo. Así que usted ya vio primero que la palabra parusia sí se utiliza para la segunda venida de Cristo. También ya vio que la palabra parusia se utiliza para una persona normal que va a algún lugar y que viene, su venida. Pero cuando escuchamos a los predicadores del rapto, te hablan de la escatología y te dicen la parusia es un tema muy profundo y lo vamos a explicar y te hablan de este término como si fuera un término desconocido. Es como si yo te dijera, hoy vamos a hablar de la venida. Pues usted entiende el término venida. Venida es del verbo venir y es un sustantivo. Venida. Entonces, no tiene un significado oscuro o de algo profundamente secreto. No, simplemente significa la presencia o la venida del Señor como era la venida de otras personas. Ahora, vamos a hablar de, si usted vio, hay tres términos aquí arriba y los vamos a recordar. La palabra parusia, luego está la palabra apocalipsis y luego está la palabra epifanía. Vamos a estudiar estos tres términos. ¿Por qué? Porque son importantes, pero primero vamos a ver cómo la palabra epifanía se usa en un texto. Por ejemplo, aquí en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1, nosotros encontramos la palabra epifanía. Se la voy a poner. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Y luego dice, en su manifestación y en su reino. ¿Cuándo va a juzgar Cristo a los vivos y a los muertos? En su manifestación y en su reino. Cuando Él venga va a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero luego en el versículo 8 de este mismo capítulo dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Fíjese bien cómo en un mismo pasaje la misma palabra la han traducido manifestación y en otro versículo del mismo contexto, hablando del mismo tema, la han traducido venida. Ahora se lo voy a poner en el texto griego. Le voy a poner ese pasaje en el texto griego. Yo se lo voy a leer. 2 Timoteo 4:1. Empezamos por el 1. Aquí tenemos el texto original. Le voy a subrayar una palabra. Esta palabra que le voy a subrayar, que aparece ahí, es la palabra epifanía. Está en el capítulo 4, versículo 1. Ahí dice epifaneían, epifaneían. Ahora, si usted va al versículo 8 de este mismo capítulo, lo voy a poner aquí en el 8, usted va a encontrar otra vez la palabra epifaneían. Ya la vio allí. Por ejemplo, lo voy a poner todo en griego, me regreso, vemos el versículo 1 y usted va a encontrar la palabra epifanían en el 1 y la palabra epifanía o epifanía en el versículo 8 que está aquí. Eso es el puro texto griego, el texto original en el que se escribió la Biblia. Entonces, como usted ve, en la versión que nosotros tenemos, la Reina Valera, en uno prefirieron traducir va a juzgar a los vivos en su manifestación, a los muertos en su manifestación y en su reino, y en otro prefirieron traducir su venida, pero es la misma palabra y está hablando del mismo evento. Esto es para que vea cómo se traducen las palabras. Pero ahora vamos a pasar a otro texto en el que no va a quedar duda que la persona que nos dice que la palabra parusia, apocalipsis y epifanía se refieren a diferentes eventos, está mintiendo y está torciendo la Biblia. Quiero que ponga mucha atención en esta parte y vamos a verlo con mucho cuidado, porque vamos a usar el texto griego. Se lo voy a poner en español. Este pasaje es Segunda Tesalonicenses 1:7. Segunda Tesalonicenses 1:7. Es muy interesante verlo en español y luego en griego. Dice el versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo le va a dar reposo a los tesalonicenses el Señor Jesucristo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. El día que el Señor Jesús venga, vamos a tener reposo de todas nuestras tribulaciones. Dice que va a venir con los ángeles de su poder.
Leamos todo el contexto sin cortar la lectura. Mire, va a venir en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Muy triste, pero va a pasar así. Sufrirán pena de eterna, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Vamos a leer primero todo el texto hasta el capítulo 2 y luego veremos las palabras griegas que hay aquí para que usted vea que le están mintiendo. Cuando venga en aquel día, ¿qué va a hacer el Señor cuando venga? Mire, para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que el nombre, perdón, sea glorificado en vosotros y vosotros en él por la gracia de nuestro Dios y de Señor Jesucristo. Pero ahora lean el 2.1, porque acuérdense que las primeras cartas no tenían capítulos ni versículos, pero, o sea que esta conjunción está uniendo lo que leímos antes con lo que leemos después. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. En el texto griego, en el versículo 7 del capítulo 1 dice que cuando Jesús se manifieste nos va a dar reposo. La palabra manifieste que aparece aquí es la palabra griega apocalipsis. Mire, se lo voy a poner en el texto griego. Ponemos aquí 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Y vemos el texto griego. Aquí dice apocalutsei o apocalipsei. Esa es la palabra apocalipsis, la que está aquí. Acá a un lado usted puede encontrar apocalipsis. Acá, por ejemplo, mire, es la misma palabra. Cierro esto aquí y aquí. Allí se traduce el término apocalipsis. ¿Ya lo vio? Apocalutsei. Ahora, regresemos a lo que nos dicen los promotores del rapto. Nos dicen que la palabra parusia se refiere al regreso invisible del Señor. Nos dicen que la palabra apocalipsis se refiere al regreso visible. Y nos dicen que la palabra epifanía se refiere a los dos eventos al mismo tiempo. Esto es una completa y total tontería y un absurdo. Esto está torciendo. ¿Por qué? Se lo voy a demostrar. En el 1.7 aparece la palabra apocalipsis, como hemos visto aquí, mire. Aquí está, se manifiesta es la palabra apocalipsis. Pero continuando la lectura, Pablo usa la palabra parusia para hablar de la venida y se refiere al mismo evento. Miren, es exactamente el mismo evento. Ahora veámoslo en griego. Veamos el capítulo 2 y luego el versículo 1. Fíjese bien la palabra griega que se usa en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. Aquí se la voy a subrayar. Es la palabra parusías. Ahí está, mire. Parusías, que es la palabra venida en griego. ¿Esto qué quiere decir? Pues que te están mintiendo, porque si los promotores del rapto te dicen que la palabra parusia se refiere al regreso invisible y que la palabra apocalipsis se refiere al regreso visible, te están mintiendo porque en un mismo evento estamos mirando que no es así. Que Segunda Tesalonicenses, perdón, nos está enseñando que cuando Pablo usa la palabra apocalipsis se refiere a la misma venida de cuando el Señor nos dará reposo. Y cuando usa la palabra parusia se refiere a la misma venida de cuando nos reunamos con Él. Así que no es verdad que la palabra parusia y que la palabra apocalipsis se refieren a dos eventos distintos, sino al mismo evento. Pero espérate, esto no es todo. El texto, aquí este mismo texto, sin ir a otra carta, tiene todavía algo mucho más interesante. Repitamos aquí. Según ellos, la palabra parusia se refiere al regreso invisible. Y la palabra apocalipsis se refiere al regreso visible. Y la palabra epifanía se refiere a veces a los dos eventos. Ahora, son tres palabras. Te voy a demostrar que tenemos un texto donde aparecen las tres palabras al mismo tiempo. Y no solamente al mismo tiempo, o sea, en el mismo contexto, sino juntas. Mira, en 2 Tesalonicenses 1.7 se aparece la palabra apocalipsis y se traduce como se manifieste. En 2 Tesalonicenses 2.1 aparece la palabra parusia y se traduce como la venida. Pero en 2 Tesalonicenses 2.8 dice así: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La palabra resplandor que aparece en el texto griego es la palabra epifanía y la palabra venida que aparece en el texto griego es la parusia. Es como si el texto dijera:
va a destruirlo con la epifanía de su parusia. Ahora se lo voy a mostrar en el texto griego para que usted lo vea. Ponemos aquí el versículo 8 y luego se lo leo. Dice, te epifanía tes parusias autou. Así dice en griego. Te epifaneía tes parousias autou. Este es el término griego, mire. Leer el griego y leer el español no es tan complicado porque las letras se parecen mucho y usted las puede pronunciar de modo similar. Te epifaneía tes parousias autou, o sea, la epifanía de su parusia. Entonces, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Que no es verdad. La palabra parusia se usa para la segunda venida de Cristo, visible, no invisible. Ya lo vimos en 1 Tesalonicenses 4, 14 al 17 y puede regresar al primer tema del rapto y al segundo tema del rapto y luego ver este tercero. La palabra apocalipsis no se refiere al regreso visible, como ellos dicen, contrastándose con el invisible, sino que se refiere al mismo evento, a la segunda venida. Y la palabra epifanía se refiere a la segunda venida en todos los textos. ¿Por qué entonces, si la Biblia es tan clara, si en su contexto y las palabras juntas nos hablan de la segunda venida del Señor como dice aquí, única, así que Cristo fue ofrecido una sola vez y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan? ¿Por qué si es tan clara, las personas hoy le predican a otros que habrá un rapto secreto? Siempre que sucede alguna catástrofe en el mundo, que hay guerra, que hay terremotos, que hay tribulaciones, que hay sufrimiento, que hay COVID, siempre va a haber falsos profetas que estén asustando a la gente. Pero nosotros sabemos que el Señor puede venir en cualquier momento. No importa si llueve o no llueve, si hay terremotos, si hay guerras o no. Lo único que nos dice la Biblia es que para que Él venga debe suceder la apostasía, la cual ya sucedió. Ya se creó la apostasía y hoy hay mucha apostasía, hay muchas falsas iglesias, falsas doctrinas. Por eso tenemos que tener cuidado con las doctrinas que seguimos, porque torcer la Biblia es pecado. Y es un grave pecado porque torcemos la palabra inspirada por Dios. ¿Por qué se empeñan los predicadores en predicar un rapto que no existe en la Biblia? ¿Por qué usar una palabra que no es ni bíblica? Aunque el concepto, a veces se podría usar los conceptos porque las palabras tienen conceptos, pero ese concepto de rapto no está en la Biblia. ¿Por qué se empeña, hermano predicador? Usted que quizás vea este video después, ¿por qué hablar de un rapto que no existe? ¿Por qué torcer la palabra de forma tan descarada? ¿Por qué no ser severo? ¿Por qué no ser honesto y decir, bueno, he hecho mi propio análisis de la Biblia y encuentro que es cierto, la palabra apocalipsis se usa para el mismo evento, la palabra parusia para el mismo evento y la palabra epifanía y parusia juntas para el mismo evento? Cuando el Señor venga va a venir una sola vez, sin relación con el pecado. No, ya no viene a sufrir, viene a salvar a los que le esperan. Y cuando venga, nosotros seremos transformados y seremos juzgados. Yo les invito a los que se han tomado el tiempo para estudiar conmigo estos mensajes, que tomen en serio estos temas. Torcer el tema de la segunda venida es grave, no es un tema de opinión, no es un tema de opinión. La resurrección tampoco es un tema de opinión. La cena del Señor tampoco es un tema de opinión. El bautismo tampoco es un tema de opinión. Si fuera un tema de opinión, no estuviera yo aquí discutiendo temas de opinión, porque por las opiniones ni hay que discutir. Pero al llegar a estudiar la palabra de Dios nos damos cuenta que todos aquellos que predican acerca de un rapto que pronto sucederá, donde Jesús vendrá de manera invisible, te mienten, te han engañado y te han engañado cruelmente. Les voy a contar para terminar este estudio algo que quizás ustedes no sepan. En mi libro acerca del rapto que escribí hace un tiempo y que usted lo puede encontrar en Amazon, en un capítulo, lo voy a poner aquí, en un capítulo del libro, vamos a poner ahí en Amazon, en un capítulo del libro yo explico que hace algunos años, usted lo puede ver aquí, ve los títulos, y en el capítulo, en la página 51,
Dice las mascotas y el rapto secreto. ¿Dónde quedará tu mascota? ¿Dónde quedará tu mascota? Hace algunos años, los ateos se aprovecharon de la doctrina del rapto y empezaron a decirle a la gente que si el rapto sucedería, como solo se iban a ir puros cristianos, las mascotas como los perros y los gatos se iban a quedar sin amos. Entonces pedían, si mal no recuerdo, $100 por persona. Y como ellos son ateos, decían, nosotros nos vamos a quedar en el rapto para cuidar a tu mascota. Y tú creerías que nadie le haría caso a una bola de locos, pero pasó. Se hizo una página web, se pagó dinero, mucha gente pagó dinero porque dijo, si yo me voy a ir, que esto puede venir en cualquier momento, mi perro y mi gato se van a quedar, así es que pago para que alguien lo cuide mientras yo regreso por él. La gente fue engañada, se suscribieron muchos y se pagó. Las falsas doctrinas no son inocentes, no son buenas, no dejan nada bueno. Si quieres comprar el libro, lo puedes leer gratis ahí en Amazon, suscribiéndote, y si no, también lo puedes comprar conmigo si te interesa estudiarlo. Yo, por mi parte, es todo este día y espero que le haya quedado claro que las tres palabras, Epifanía, Parusia y Revelación, se refieren al mismo y único evento que está por venir. Así que la conclusión de este mensaje es esa. ¿Qué estamos esperando los cristianos? La segunda venida de Cristo. Aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, y vendrá para salvar a los que le esperan. Hermanos, anhelamos que el Señor venga por nosotros. Y nosotros como iglesia decimos, sí, ven Señor Jesús. Cristo puede venir en cualquier momento. Prepárese, porque puede ser hoy, mañana o pasado, pero nadie se va a quedar. No habrá tierra que quede para que se queden, ni persona viva que se quede, porque juzgará a los vivos y a los muertos. Gracias por su atención, Dios les bendiga, les agradezco enormemente el tiempo que se toman para venir a escuchar los mensajes. Si tiene alguna pregunta, mándemela por inbox y ahí la tratamos. La siguiente semana voy a dar otro tema que quizás es es muy importante, y vamos a ver lo que es la gran tribulación y cómo escapar de ella. Así es que véngase, la siguiente semana lo esperamos y vamos a estar estudiando ese otro tema. Por mi parte es todo, hermanos. Que tengan una bonita tarde y Dios les bendiga.